En los últimos años hemos sido presentes de un cambio radical en la presente generación Centennial, conocida por haber nacido entre la mitad de los noventas y mitad del nuevo siglo. Se nos ha de conocer la generación de cristal. Muchos se molestan al escuchar dicho adjetivo, al llamarnos como una generación sensible, por méritos meramente generacionales, en donde nos tocó ser creados por baby boomers o por millennials. Fuimos creados mediante lo que nos tenían nuestros padres. Gozamos de una calidad de vida que nuestros abuelos no, así como de una oportunidad de estudio mucho más inferior a la de nuestros antepasados. Gozamos de más derechos humanos, así como de mayor libertad de expresión. Pero a pesar de todas las ventajas que podemos gozar como generación nacida en cuna del arduo esfuerzo de nuestros padres, nos criaron con otros problemas no meramente físicos, nos criaron con conductas erróneas para la sociedad. Llamados la generación de cristal, yo me opongo a este término. Lo considero erróneo e incluso ignorante, debido a que claramente somos una generación que ha luchado más allá de lo normal por nuestra libertad de expresión, por las injusticias sociales, por la discriminación de razas y por la libertad de una orientación sexual o de un reconocimiento a la identidad de género. Pero también señalo algo que es lo que nos tiene reunidos al día de hoy para orbitar. Somos la generación intolerante. Somos aquella generación que se traga las fake news, aquella generación que las crea y que decide no estudiar con tal de cumplir sus sueños, aun si requiere de ellos. Somos la generación que no razona antes de dar su opinión, que no tolera que piensen diferente a nosotros. ¿Reclamamos a nuestros padres por ser de mente cerrada y ser ignorantes? Bien, prepárense para que nuestros hijos nos señalen por intolerantes y por necios, por no saber entender que la palabra de todos vale y no solamente la que queremos que sea válida. Ay, cabrón. Aplausos, No Shinji, mames. aplausos. No manches, Dani. Bravo, Shinji. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú? ¿Te gustó mi escrito? Lo escribí en media hora. Estuvo, estuvo para pensar, Estuvo señores, interesante para pensar. para pensar, señores, para pensar. Bueno, Así es. bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Orbitando Ideas con Luis Daniel Serrano y Cristian Zárate. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores y señoras, niños y niñas. Bienvenidos. ¿Tú crees que nos vean niños y niñas? Yo que no. Nah. Con suerte nos ven nuestros amigos, güey. Imagínate que nos vean niños y niñas. 10 vistas Está en el último cabrón. episodio, papá. O sea, y como 70 en el clip, Ah, en el clip primero. claro. Algo es algo, algo es algo. En un futuro vamos a ver esto y vamos a decir, no, man, millón de visitas. Ah, sí, güey. Ay, sí, güey, sí, güey. Se Muy vale bien. soñar, hijo, se vale Estamos soñar. aquí, estamos aquí reunidos para orbitar, como escribí en ese bello escrito, para hablar de lo que también aparece en el título del video, que es la intolerancia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la intolerancia con todo lo que hablas en el escrito? Muy bien, a eso vamos a ir en todo este capítulo. Eh, Antes que nada, ¿algo que tengas que decir al respecto del escrito? No, no, yo digo que vamos a retomar casi todas las ideas que vamos en, que escuchamos en el escrito durante la conversación, así que me voy a reservar, me voy a reservar. Muy bien. Bueno, gente, como ya verán, creo que nos escuchamos mejor. De mi parte, creo que yo me veo mejor eh, por la cámara. Ah, sí, una Entonces, disculpa por las fallas de audio que tuvimos el episodio anterior. Yo sé que Kristen escuchaba más alto, que cuando me silenciaba, pues no, en realidad no me silenciaba de la grabación, fue una tontera mía, la verdad. Pero hicimos varias pruebas, creo que ahora se escucha mejor. Y si no, pues ni modo, vamos a seguir mejorando. lo que, lo que comenté en mis redes sociales constantemente, cada día vamos a intentar, cada capítulo más, intentar no cometer el error que cometimos en el anterior y cada día vamos a tratar de mejorar. Por ejemplo, si no hubiera sido por Amazon, yo hubiera tenido acá mi luz mamalona y me hubiera visto mucho mejor. Ese tipo de cosas vamos a querer mejorar. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema, no vamos a perder tiempo. Vamos a hablar sobre la intolerancia. Este tema
Ya lo habíamos tocado un poco tú y yo, así sin hablar del podcast. Precisamente estamos tocando primero los temas que ya él y yo habíamos tocado porque se nos hacen temas muy interesantes. Ya que se nos acaben esos temas, pues ya vamos a empezar a hablar de temas que a lo mejor nunca hemos hablado y van a estar muy interesantes porque vamos a tocar o voy a conocerle puntos de vista que a lo mejor yo no sabía que él tenía o él sabía que yo no tenía. Sí, incluso Eh, hasta descubramos pensamientos de nosotros mismos que no sabíamos, porque Eso estaría muy interesante. Encontrar pensamientos que no... Hablar de un tema que ni tú y yo nunca hubiéramos hablado ni con otra persona, tocarlo ya será como que interesante. Pero bueno, presente. La intolerancia. ¿Por qué el primer tema que quiero sacar a flote es la generación de la intolerancia y no la generación de cristal? En el escrito que leí al principio, expresé que lo que se le conoce como la generación de cristal, que ¿nos puedes decir qué es lo que se le conoce a la generación de cristal, mi querido Daniel? ¿A qué es lo que se le llama la generación de cristal? caray, hijo, pues Un resumen, güey, lo que se te venga a la mente. supongo que es ese término que usan las personas pues ya mayores o las que principalmente no concuerdan con las ideas actuales, refiriéndose a que los muchachos de ahora pues se ofenden por cualquier cosa. Eh, Prácticamente no puedes levantar tú la voz por alguna injusticia porque ya te significa que te ofendiste, significa que pues eres un cristal que se puede romper con cualquier cosa. Es un término bastante despectivo a mi parecer. Es un término despectivo, es un término ofensivo. El objetivo del término es tratar de entender que la generación actual es inferior a las anteriores. Es cristalina, se rompe con cualquier cosa. Sí, y pues yo estoy completamente en desacuerdo con esa idea. Sí he escuchado, to- en todas las generaciones se dice que la generación actual, la más joven, es, está perdida. Es peor, cada vez nacen niños más groseros, con menos capacidad intelectual, hasta eso pueden llegar a decir, con menos cultura. Y es algo que se veía desde tiempos de Platón, tiempos de la antigua Grecia, y va a seguir pasando. Nosotros probablemente si no nos ponemos las pilas en esto de tener un criterio correcto, pues capaz si en un futuro llegamos a decir, no, es que la juventud de ahora es... No, no, en el pasado era mejor, en el pasado era mejor. Y pues es una falacia grandísima eso de que el pasado Eh, es mejor. no quiero llegar a eso, güey. No quiero decirle a mi nieto, vale, pito, en mi tiempo éramos más chidos. Pues hijo, hay que leer, hay que leer. podrá, podrá pasar. Pero bueno, muy buena explicación, Daniel. Eh, ¿A qué voy con el hecho de que la generación intolerante? Como ya lo comentó Daniel, yo también estoy sumamente en contra de que se diga la generación de cristal, por lo que ya explicó y por lo que se me hace muy estúpido que quieras demeritar eh, las luchas por libertades de las personas. Una de las principales razones por las que les llaman generación de cristal es porque la generación actual no está permitiendo conductas del pasado que eran casi casi una tradición. Ya se hacen vocabularios, ya se hacen discriminaciones, ya se hacen actos homofóbicos, actos transfóbicos, lo que tú quieras. Te puedo poner cualquier caso, hablaremos de uno en este tema. Pero empecemos por qué yo considero que realmente no somos una generación de cristal, sino que somos, y me incluyo porque estoy dentro de la generación, aunque no me considero intolerante, somos la generación de cristal. La intolerancia, como ya sabemos, es el no poder retener que una persona sea diferente o piense diferente a ti. Si Daniel expresa que a él no le gusta la naranja y a mí sí me gustan las naranjas,
una persona intolerante, pongamos que yo fuera una persona intolerante, insultaría a Daniel, le haría daño a Daniel porque no le gustan las naranjas como a mí, y lo obligaría a que le gusten las naranjas, o por lo menos de que respete el hecho de que a mí me gustan las naranjas. Es un ejemplo muy básico, pero creo que se entiende. Generación intolerante. Generación intolerante considero yo, no sé tú, Daniel, pero considero que la generación, nuestra generación, los centennials, no los millennials, centennials, de finales de los 90 a principios de los 2000, personas que ahorita tienen entre 22 y 16 años, 15 años aproximadamente, siento que es una generación de intolerantes, siento que es una generación que sí, hemos hecho mucho, pues ahí sí me incluyo, porque sí he sido partícipe de decir, oye, eso está mal, a una persona más mayor o incluso a un conocido mío. Decirle, oye, decir eso está mal porque pues, estás ofendiendo a él o lo estás agraviando a él. Pero sí considero que somos una generación que está muy sumida en la necedad de querer hacer cambio y de querer tener razón. Y si una persona de nuestra misma generación tiene un pensamiento diferente al de la corriente que se sigue, se crea una intolerancia al respecto. Hay muchos factores también por los que considero que vamos a tratar en este podcast, en este capítulo, del por qué somos una generación intolerante. ¿Tú qué piensas? Pues es interesante eso que dijiste que estamos, que esta generación está sumida en la necedad del cambio. Nunca lo había escuchado, la verdad. Pero pues con esto de que la generación, nuestra generación, la centennial, la generación X, pues es la intolerante, sí me causa un poco de ruido porque pues entramos en una paradoja, ¿no? Eh, por ejemplo, no, fuera de la paradoja de la intolerancia, que lo vamos a tocar después, sí entramos en una paradoja que sí, nosotros somos intolerantes en algunas cosas, en las cosas en las que en general la mayoría de las personas de nuestro rango de edad consideramos que son malas, pero también las generaciones pasadas tienen ese rango de cosas ese rango de cosas que también le parecen mal, ¿no? Entonces, Ujú. esas personas, las generaciones pasadas también van a tener una lista de intolerancias, como por ejemplo Claro, el cambio, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, no nos vayamos muy lejos. Eh, esas cosas que a la generación actual le parecen mal y a la generación pasada le parecen bien, pues a la generación pasada la generación pasada no tolera que a la generación actual le, le consideren malas las cosas que ellos consideran buenas. Esa es una paradoja grande. Por eso yo creo que no somos la generación de la intolerancia, sino que pues somos solo una simple generación más que tiene otra lista de cosas que le parecen malas. Y a mí me parece muy correcto eso porque me parece muy correcto porque pues es parte del cambio, ¿no? Y el cambio, correcto, la mayoría de las veces, es bueno. correcto. Ok, dijiste algo muy interesante. Bueno, planteaste algo muy interesante que es la paradoja de que las demás generaciones también han sido intolerantes. El detalle y lo que expreso con el término generación de intolerancia, que más que nada no es porque seamos la única generación intolerante, las demás también han sido intolerantes. Lo digo por cambiar la palabra cristal con intolerancia, porque me parece erróneo el término de una generación de cristal. No somos de cristal. A ver, Creo que al contrario, tengo una duda para una pregunta. ¿Te refieres claro, a que somos la generación intolerante porque somos más susceptibles a rechazar las ideas que la generación pasada? no, Porque, de nuestra generación. por eso. No, me Ajá. lo planteé mal. Que somos más susceptibles a rechazar ideas que no nos convienen a nosotras a comparación de la generación pasada. Porque pues yo dije que todas las generaciones pues tienen esa lista de cosas, pero ahorita Ujú. pensándolo bien,
no todas reaccionan igual a las ideas diferentes. Entonces, probablemente si haya una diferencia entre nuestra generación y cómo es susceptible a las ideas que no le convienen a él. Yo sí noto esa diferencia. Yo sí noto la diferencia en que las generaciones pasadas se amolaban tanto en cosas buenas como en cosas malas, o en intermedias. Son la generación de nuestros papás, los baby boomers, o los boomers, la de nuestros abuelos, personas que nacieron a principios de 1900 o mitad de 1900. Siento que son generaciones que toleraban más las injusticias, tanto del mundo en general que se les planteaba, como de algún superior. ¿Me explico? Y la generación actual, nuestra generación, incluso la de los millennials, la de nuestros hermanos probablemente, o nuestros papás en algún caso, somos una generación que efectivamente, al igual que todas, hemos tenido una lucha social, porque no todas las generaciones, o sea, se generaliza, pero se comprende que no todos están en un mismo costal. En cada generación hay una oveja negra, como quien dice. Ah, claro, Todas las generaciones. esto es algo pues Ujú, para que no se presten malinterpretaciones, pues. ujú. No nos referimos a que todas las personas de todo ese rango de edad piensen igual, porque no es así. Claramente, Solamente, claramente. Sí, pues, qué como bueno que estamos hablando lo... de un rango, o sea, estamos hablando de millones de De una personas, mayoría. millones de ideas, pues estamos Ujú, englobando a la mayoría. Si tú ujú. no te ves, no te identificas con tu generación o con, o con la identidad Con que el tiene esa pensamiento de la generación, generación. ajá, Sí, pues está muy bien, no hay problema. simplemente nosotros. O sea, por eso cuando digo somos la generación intolerante me incluyo a mí, porque yo también soy de esa generación. Solo que yo no me incluyo en la ideología de pensamiento que tiene la mayoría de nuestra generación. Somos una generación guerrera, una generación luchona por las injusticias sociales. Ya no permitimos las discriminaciones hacia otras orientaciones. En el escrito lo planteo casi a la perfección. Hemos luchado por orientaciones sexuales. Eso lo empezaron los millennials, pero nosotros pusimos toda la base completa. Todos los temas de conflicto social en la actualidad, la transexualidad, las identidades de género, eh, el aborto, todo ese tipo de cosas, a lo mejor son cosas, son temas, son injusticias que se fueron planteando en la generación pasada, pero nuestra generación está poniendo el sellito de ya no lo sigan haciendo, ya no digas esta palabra, es homofóbica, ya no consumas este contenido, Sí, está claro, erróneo. eso es algo a recalcar, muy importante, en que nuestra generación y la generación pasada ha sido, uno de los aciertos es que ha sido más em, liber- libertaria, no sé qué palabra Ujú, pueda escoger, o sí, más abierta de mente, es lo que quiero dar a entender, pero quería dar una palabra mejor. Este, claro, técnicamente la generación pasada deben de ser nuestros papás, solo que pues no, muchos de no, nosotros, ajá, no necesariamente pues, pero no necesariamente, hablando pero de, o sea, de la generación se pasada hablamos plantea, de 26 a 35 más o menos. ajá, sí, hay, hay gente que tiene papás a esa edad, pero Bueno, bueno, sí, pero eh, a lo que voy es que eso es uno de los aciertos de estas dos generaciones que introdujo los movimientos feministas, el aborto. bueno, eso se tiene desde hace un chingo. Sí, pero los verdaderos cambios, aparte de pues el voto de la mujer, se han dado Ujú, principalmente en esta generación. Antes no ujú. tenía, aunque se haya dado el voto de la mujer seguía sin tener el mismo poder, incluso de palabra, que el hombre. Sí, o sea, Entonces, clarísimo. La oleada de libertad feminista, disculpen si me equivoco, pero es en estas épocas, en estos años. Yo no recuerdo en mi niñez, en el 2005, que hayan marchas tan grandes. Tuvo que haber habido marchas, porque el movimiento feminista, que yo sepa,
tiene muchísimos años, pero lo que se vio el año pasado, por ejemplo, una cosa, se dio siento yo que se dio un despertar en cuanto a la mentalidad de, obviamente, las mujeres y de en sí toda la sociedad, de decir este pedo no está bien, algo está mal, hay que cambiarlo. Entonces, sí, nuestra generación le está tocando. Volvemos, hemos vuelto, chavales. Problemas de fallas técnicas, es el precio Fue para hacer Infinitum, fue esto. Infinitum. Y sí, güey, sí fue infinito. Chale. Sí, sí, me metí a Twitter y puros twitters de tweets de chinga tu madre Infinitum. ¿A poco? Sí. Ay, yo pensé que no fue en mi casa. Pero no se fue mucho tiempo, volvió luego. Ándale, pues te quedaste en que. Bueno, ¿en Ya qué me quedé, sabes. hijo? Ya valió madre. Me quedé en que nunca había visto un asentamiento del movimiento feminista tan cabrón como en los últimos años. En parte porque nuestra generación es la que, pues, es la que está asentando los movimientos. Sí, pues sí, No es sé qué. a lo que iba yo de que lo que sí Ujú, tenemos que. em, o sea, lo que sí tenemos que reconocerle a estas generaciones es esas luchas sociales que se fueron haciendo cada vez más y más y más y más a lo largo de los ujú, años, que pues han ayudado a, a que se creen a que se cree una sociedad más justa, vaya. ujú. Eh, una sociedad más una sociedad mejor para todas las minorías, que es lo que pues principalmente se busca con las luchas sociales, ¿no? Eh, Claro. pero fuera de eso, tenemos que analizar qué generación es la que menos, menos ideas contrarias acepta. Porque tú puedes ver a tu mamá, puedes ver al chavito ese rock and rollero de 30 años diciendo, el rock es cultura, hijo, el rock es cultura, diciendo, algo el Sí, güey. reggaetón. Sí voy a Todo, hacer. el rock ha muerto, la música ya no es la misma. También viendo a una señora de 40 años, 50 años diciendo, caminando por el centro, ¿no? Viendo a una pareja de gays o una pareja de mujeres y Lesbianas. lesbianas, de mujeres lesbianas, perdón, eh, y la señora pues echando madres. Eh, Ujú. pero también tú vas a ver a un muchacho de 17 años con el pensamiento pues ya progresista, no empatizando con las ideas de la generación pasada, sino diciéndole siempre que está mal. Incluso si hay una persona de su edad que no piensa como él, pues, ¿qué pasa? Hay muchos ejemplos de la cultura de la cancelación. Este es un Entonces, tema que se va a tocar, es parte del subtema de aquí del. capaz si ni una generación es más intolerante que la otra, pero la intolerancia sigue y es peligrosa. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué el podcast se llamó La Intolerancia si estamos hablando de las generaciones? Porque quise mezclar, se puede decir que mezclar los dos temas. Hablar de la intolerancia en sí es que él y yo concordemos que está mal, pero traer a tema que la generación actual, los centennials, y los que vienen, que son la generación alfa, si mal no recuerdo, estamos teniendo un problema y es que las generaciones pasadas, todos han tenido luchas sociales y todos han luchado por privilegios sociales y por las justicias sociales que se deban de dar. Eso no es sorpresa. O sea, no nos creamos como de que somos la única generación que gritó para no hacer. No.
De hecho, es muy probable que lo que estemos luchando ahorita ya se haya luchado también muchos años atrás. Pero en estos años, nuestra generación es la que está asentando por fin la base de una justicia real, que estamos ya implementando eh, reglamentos constitucionales para que haya ese tipo de cambios, cosa que la generación pasada a lo mejor no. Esa generación pasada apenas inició con la queja, apenas dijeron, ¿por qué hacemos esto? Y la generación actual, nosotros somos la generación que nos tocó decir, ya no se va a hacer. O sea, ya ni siquiera pensamos en si está bien o está mal y ya no se va a hacer. Eso pues, son cosas buenas. El planteamiento que yo propongo de que somos una generación intolerante es que entre nosotros mismos, como generación, somos intolerantes. Si una persona no sigue con la corriente de un pensamiento que ya existe, o ves que una persona está siendo extremista con su pensamiento y le quieres decir, oye, tranquilo, siento que estás siendo muy extremista, siento que por ahí no va la cosa, siempre va a saltar ese intolerante de nuestra generación que va a decir, estás apoyando a la generación pasada o estás mal, demás cosas. Es algo que yo he notado, que a lo mejor no te puedo comprobar que nuestra generación antepasada no tenga, pero que la generación pasada, por lo que veo, no tiene. ¿O tú qué piensas? Estaba pensando en una ocasión en la que Ujú. en la que estaban discutiendo. Bueno, antes que nada, eh, esto de la intolerancia a las ideas contrarias, pues es bastante peligroso porque, porque como venimos repitiendo en los anteriores podcasts, siempre es muy, 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 muy bueno que tú te debatas tus mismas ideas, que siempre te estés cuestionando. Y esto de no tolerar ideas contrarias a las tuyas, pues es contrario a lo que nosotros decimos. Hubo una ocasión en la que había una charla, lo estaban organizando la FEIP, la Facultad de Estudios Internacionales y Política, creo, de la UAS. Tenía que ser. Sí, no, 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 no. Era una charla, un debate sobre el Ujú. aborto, ¿no? Habían estudiantes, había un doctor, maestro de medicina, y pues creo que eran como 4 participantes, 3 eran a favor del aborto y uno era en contra, ¿no? Eh, Hubo pues argumentos bastante buenos. Yo me esperaba una charla bastante buena y sí la obtuve, pero hubo algo que me pareció tan ridículo, y pues viniendo de el doctor y maestro y profesor de medicina, que lo único que dijo en toda la charla fue, es que esta discusión no debería de ser, el aborto ya debería de estar. Lo único, no dio ningún argumento a favor, más que... ¿Estás ahí, Cristian? Se le fue otra vez. Y volvemos de nuevo. Chinga tu madre infinito. Chinga tu madre, güey. Güey, Bueno, nunca se me va el puto internet, güey. Estoy haciendo algo relevante en mi vida, güey, se va el internet, güey. O sea, pinche 3 horas viendo TikToks, no hay pedo. Hago el podcast, se va 2 veces en media hora. Vete a la verga. Chinga tu madre internet. Carlos Slim, vete a la verga, Carlos Slim. Chinga tu madre para esta. Bueno, no, ya. hijo, nos desmonetizan el video. Valió mal. Dios, no. Ok, Sí, güey, porque ya ¿en qué monetizamos estás? a huevo. Bueno, Sí, sí, ¿verdad? Porque ya, bueno, ya. Prosigue con tu me quedé historia. en que pues este dichoso médico solo se limitaba a decir que este debate no debería existir porque el aborto ya debería de ser legal. Eh, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. Aún siendo legal el aborto, los debates deben seguir existiendo. ¿Por qué? Sí. Porque, porque cada vez sale nueva información, cada vez surgen nuevas ideas, cada vez surgen nuevas situaciones que, que pues abren el debate de nuevo.
Y esa actitud que tomó el médico pues me llenó de coraje porque estás en un debate, principalmente, estás en un debate. Y en un debate tienes que presentar unos argumentos, pues, por lo menos válidos, ¿no? Por lo menos con lógica. Y Ese güey, alguien, pues ya mayor, alguien con demasiada información, alguien que podría aportar mucho al tema, que solo se limite nada más a decir, esto ya debe de ser porque yo lo digo, es hueva. un muy, muy, muy mal ejemplo, muy mal ejemplo. Es que desde, güey, te lo enseño desde la prepa, güey. O sea, en prepa te dan una materia en la que te imparten como en un debate y te va a tener que tocar incluso tener un tema en el que no estás de acuerdo. A mí me tocó, fíjate qué ironía, me tocó debatir yo estando en contra de las orientaciones sexuales y tuve que defender mi punto de que solamente existe la heterosexualidad, o sea, y lo tuve que hacer, porque pues en la vida real los debates así son, ¿me explico? Entonces, sí se me hizo muy raro ese rollo, ¿eh? Sí, sí, Que sí. haya sido así el profesor. A mí me tocó debatir a favor de la idea de que Sí. Dios sí existe. No mames. Pero Eso, tocaste un punto muy interesante, Daniel. Y es el rollo de que hay gente, y creo que es parte de la intolerancia de esta generación, que hay gente que así como tiene esa conducta como la del profesor, tiene esa conducta de, es que esto está así ya, y ya no se tiene que ser diferente. La gente siempre va a pensar diferente. Y la gente siempre, otro ejemplo de buen, y eso que ahorita tocamos el tema de feminismo. Nosotros nunca vamos a hacer un podcast sobre el feminismo. ¿Por qué? fíjate, Porque nunca lo habíamos hablado y estamos de acuerdo en esto. nunca habíamos hablado, estamos de acuerdo de esto, sí es cierto. Nunca lo habíamos acordado. Y a lo mejor estás de acuerdo incluso por qué. Sí. A mí, yo tengo la opinión y la idea de que yo estoy a favor de ese movimiento, porque yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? Una injusticia. O sea, yo sí creo que existe el patriarcado, Sí. no sé tú, Sí, sí, sí. pero yo sí creo que existe algo que desde que nacemos nos da el privilegio, el simple hecho de tener esa madre colgando ahí. Sí, el simple hecho. No le voy a dar vueltas al asunto, pero yo no veo correcto que hombres opinen, o bueno, no más que opinen, den dirección a un movimiento que no es nuestro, a una lucha que no es nuestra. Yo puedo opinar, puedo decir, a mí no me gustó que hiciera eso, y yo estoy en contra de que se hiciera esto. Que nuestra opinión y nuestra idea tenga validez, Dios mío, no la tiene. Tú podrás opinar que a ti no te gusta que rayen ciertos monumentos, hagan esto, puedes hacer, tienes el derecho, tienes boca y mientras no insulta a nadie, todo bien. Ojo, esto es palabras mías. Pero no va a ser válida esa opinión, no va a ser válida lo que estás diciendo, porque no es una lucha que no te pertenece. Pero hay personas, y es parte de esa intolerancia, que cree que no se puede opinar. Si irónicamente somos una generación que está luchando por libertad de expresión, pero que censuramos y cancelamos a la gente que tiene una idea diferente, que tiene un pensamiento diferente, que tiene algún error. Es Eso es a que lo que quería llegar. eso es clave, eso es muy, 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 muy clave. Que nosotros pues luchamos por la libertad de expresión y al mismo tiempo la estamos dando para abajo a algunas personas. Cuando no debería de ser así. Tú deberías de luchar por la libertad de expresión de cualquier Parejo. tipo, parejo. Ves a un Eh, hombre que quiere defender la idea de que el aborto está en contra, ok, el tipo está mal, porque como tal, el aborto debe estar a favor por miles de razones. Pero no puedes silenciar la voz de ese tipo, aunque esté mal. ¿No crees que es irónico el que silenciar cuando alguien dice algo que a lo mejor es correcto, pero ajá, y pues justamente llegamos a la paradoja de la intolerancia. Bravo es Shinji, la paradoja, es la bravo Shinji. paradoja de la intolerancia? Pues la paradoja de la intolerancia reza más o menos así. Es Karl Popper, creo que lo dijo en 1945,
si no estoy mal. Sí, en uno de sus libros, más o menos rezaba así. Él decía que en una sociedad muy tolerante, esta tolerancia no podía ser ilimitada. No podías tolerar las ideas intolerantes porque en un tiempo los intolerantes acabarán con los tolerantes. Tiene algo de sentido, y es algo que pues con lo que se apoyan muchas personas al momento de decir que el ejemplo que pusimos de que el aborto, de que no puedes silenciar a una persona que opina en contra del aborto, una persona hombre, una persona mujer, en este caso no importa, porque es su derecho, ¿no? Y si estás luchando por la libertad de expresión, también tienes que luchar por la libertad de expresión de ese tipo, aunque esté mal. Ellos se apoyan con esto, dicen que no puedes tolerar los pensamientos intolerantes. En este caso, pues, las personas que están a favor dicen que es intolerante el estar en contra del aborto porque están atentando contra los derechos de elección de una mujer. Y es algo para analizar profundamente porque, en primera, Pero es muy irónico. Por ejemplo, yo no apoyaría a un tipo que expresa que está en contra del aborto. No lo apoyaría. Pero si es alguien que puede, irónicamente, tolerar la existencia del aborto, no hay ningún problema. O sea, el tipo va a expresar hasta que se muera que él en contra. Va a decir que eso no es bien, pero él va a entender que si en general la gente quiere que ocurra, va a ocurrir. En pocas palabras, a lo mejor no era un intolerante, pero que no esté en contra. Y no por no estar en contra lo vamos a cancelar, como quien dice. ¿Entiendes a lo que te estoy dando a entender? sí, más o menos. Valga la redundancia. Pero, pues lo que comenté es algo para analizar, o sea, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué harías en este caso específico del aborto? ¿Estás a favor de que las personas que no tienen las personas que están en contra no tengan el derecho de expresar que está en contra? Que yo estoy, o sea, mi pensamiento en la actualidad es de, yo estoy en contra de cualquier violación a la libertad de expresión. Yo estoy en contra de la cancelación. Yo estoy en contra de que si alguien dio su punto de vista sobre un tema y que no concuerda con el de la mayoría, que cae toda la lluvia de estás mal, chalala, 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 chalala. Es la opinión. Entonces, yo te puse un ejemplo muy particular que yo creo fielmente. Y es de que yo te puedo decir que a mí no me gusta, y esto es real, o sea, esa es mi forma de pensar. Yo soy alguien con ideales pacifistas. Todos los humanos y los seres humanos, creo yo, pues pensando, tenemos un rollo animal cabrón. O sea, de que si nos tocas la mecha, podemos llegar a ser muy agresivos. Pero creo yo que como seres humanos, seres sociales, seres civilizados, la evolución que prosigue, además de tener razonamiento, es dejar de resolver las cosas con violencia. La violencia crea más violencia. Pero claro, estamos siendo inculcados desde chiquitos con la historia de la... O sea, cuando decimos la frase de que hay que aprender del pasado para no cometer los errores, uno de los errores del pasado son conflictos bélicos. O sea, sí, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, súper chingón, pero la verdad es que hay mucha gente que hubiera deseado que no hubiera pasado, por el hecho de que fallecieron miles y miles y miles y miles de Pues personas, es que no, millones no de debió de personas. haber pasado. No debió de, pero hay gente que lo aplaude, güey, que lo aplaude. Y ojalá haya una tercera Sí, guerra sí, sí, mundial. hay muchas personas. Cállate el hocico, En la cállate el prepa. hocico. ¿Cómo es que quieres que ocurra una tercera? ¿Sabes que implicaría una tercera guerra mundial en la Sí, actualidad? en la prepa me topé con varios así que estaban Es como obsesionados. O de, sea, está muy bien obsesionarse por la historia, pero tienes que tener un criterio bastante grande para comprender la historia.
Y hay demasiado. muchas personas que están obsesionadas solamente con las guerras. Y, Y eso está mal. Las ajá, guerras son malas. O sea, las guerras son malas. Las guerras han hecho. Las guerras son parte de la discordia de cómo somos como seres humanos. Y fíjate, ya hablamos del internet y hablamos de las generaciones. Cada generación tiene un porqué. Los boomers y los baby boomers nacieron con un antes de guerras mundiales y después de guerras mundiales. Y la conducta y el pensamiento tiene que ver con los acontecimientos de sí, tanto pues nuestro país como del mundo. de hecho Entonces, hay una corriente filosófica grandísima después de la Segunda Guerra Mundial. mm, cabrona. Pero bueno, antes de cambiar de tema, para Ujú, seguir aportando a lo de la paradoja de la intolerancia, yo estoy de acuerdo ujú, en que puedes, puedes completamente negar la opinión de una persona cuando esta opinión ya es completamente refutada, como por ejemplo ujú, el racismo. El racismo no ujú. tiene ni pies ni cabeza. El racismo Eh, no debería de existir. sí, No hay ningún, no hay sí, ningún es que argumento a favor del racismo, no hay ningún nada científicamente comprobado que diga que las personas negras son inferiores a las personas blancas. No hay el absolutamente. racismo y la homofobia, creo que yo que están iguales al igual, no tienen ningún fundamento como tal. Es un arraigo de años y años y años en el que es como que ya tienes en tu mente. Igual con lo de los zurdos, ¿sabes? Es todavía más absurdo. Decir que la gente es zurda es similar a la gente derecha. Sí, de la Son homofobia, como que pues cosas. obviamente la homofobia es tampoco tiene pies ni cabeza, o sea, la homofobia en Ujú. sí, pero sí es muy interesante saber, como ya te había contado de que es un tema para el podcast, cuándo nació la homosexualidad. Uf, Eh, eso es un tema muy o sea, interesante. ver la homosexualidad de una manera más natural, Ujú. eh, de una manera más evolutiva, es súper interesante. Y Demasiado, probablemente güey. haya información que si Ese vale un nosotros... podcast de ley, güey. Sí, sí, Va a ser sí. el podcast 69, chingada. Probablemente haya alguna información que nos cause ruido y digamos, no manches, esta información es de cuidado porque personas pueden tomarla y convertir y hacer que su idea de la homofobia tenga al menos sus pies, ¿sabes? Ujú. Porque Sí, sí, sí. hay cierta información que tienes que tomar con cuidado, tienes que tomar con Sí, criterio, ¿qué más? tienes que saber interpretarla. Y eso que Y nos falta. Somos una generación también, creo. Bueno, no una generación, neta, somos una sociedad en general. Tenemos falta de entendimiento, güey. No comprendemos muchas veces las cosas. Es parte también del cuestionamiento. Leemos y entendemos lo que se nos da nuestra regalada gana. No entendemos lo que realmente debemos entender con la lectura. Termina tu interpretación de la paradoja de la sí, intolerancia para concluir lo del tema de las guerras, que es muy sí, importante. sí. Entonces, con en relación con el aborto, pues el aborto aún sigue siendo un tema bioético, sigue siendo un tema biológico, un tema social, un tema político. Entonces, no puedes decir, no puedes opinar si estás en contra del aborto. No puedes opinar del aborto si eres hombre. Ujú, Eh, no, no puedes. No puedes decir ujú, eso porque el aborto aún no se cierra. El debate ujú, aún no se cierra porque no sabemos ujú, mucho no sabemos tanto de lo que creemos saber sobre el aborto. Y ujú. para eso son los debates, para saber. Claro, estoy a Sí. favor, estoy completamente a favor, pero siempre puede haber nueva información que haga que mi opinión cambie. Ujú. Y tú también deberías de estar, o sea, si tú pregonas la, que tu mente esté abierta siempre a nuevas ideas, pues también Ujú. tienes que estar abierto a ideas que probablemente consideres con, absolutamente contrarias a las tuyas. Claro. Entonces, si ahorita estás a favor, completamente a favor del aborto, Soy, tienes que tener en cuenta que puede haber información científica que, que te puede hacer cambiar de opinión, porque es muy bueno cambiar de opinión, no es nada malo. otra cosa que tampoco mucha gente no entiende. Mucha gente cree que cambiar de opinión es cometer un error o ser un retroceso. Creo que no, cambiar de opinión, siento que al contrario, es
nutrirte de algo más que tú creías que no tenías. Está cabrón lo que estás diciendo y es verdad. Es verdad, sí. La gente que pregona mentalidad abierta debe también de pregonar el hecho de que hay cambios. Y los cambios se deben de adaptar, tanto de mente como de cuerpo, como lo que tú quieras. Uniéndolo, el tema de las guerras. ¿Por qué empezar a hablar de las guerras? Porque expresé que soy una persona pacífica, una persona que no le gusta los conflictos. Y el yo ver que, o sea, yo siento que cualquier tipo de movimiento, porque incluso hubo personas hace años que profesaron, por así decirlo, eh, el pacifismo, el resolver las cosas sin la guerra. Siento yo que esa es una evolución que no hemos dado, es un paso, es un escalón que no hemos dado, es la evolución al pacifismo, al dejar de ser personas violentas, dejar de ser personas que no encontramos cómo resolver las cosas, vamos a incendiar algo, vamos a quemar una ciudad, vamos a destruir algo. Estoy a favor de defenderse, porque tampoco hay que temerle a la violencia, que ¿De qué? no por algo Defenderse, dijiste. empezamos con violencia. ¿Cómo? ¿Estás a favor de defenderse? Estoy a favor de una defensa, Ah, ok. Es que te trabaste. sí. Estoy a favor de una defensa, pero no estoy a favor de la destrucción. No estoy a favor de... No concuerdo con lo que está pasando, vamos a hacer un desastre, vamos a quemar esto y vamos a hacer el otro. Entonces yo puedo opinar, y ahí fue como surgió todo el tema, yo puedo opinar que en el movimiento feminista yo no comparto la idea de ser así. A mí me hubiera gustado, y suena fuerte porque como soy hombre, no me incumbe el movimiento, a mí no me debe ni gustar ni de gustar lo que está ocurriendo. Pero a mí me hubiera estado cabrón que las cosas se hubieran resuelto sin que nadie me hubiera salido dañado. A pesar de que hay una paradoja. El que ellas alcen la voz es porque ellas están saliendo muy dañadas muchas cosas. Pero la violencia siento yo que es un paso que debemos de eliminar conforme pasen los años. Debemos de dejar de ser personas violentas, debemos de ser personas que al momento de no comprender algo queremos resolverlo a golpes, o resolverlo a gritos, o resolverlo con amenazas, o queriendo destruir lo que no podemos entender o lo que no podemos resolver. Ya han habido grandes pensadores que han intentado resolver guerras de forma pacífica. Y no voy a hablar de Gandhi, porque está como que choteado hablar de Gandhi y creo que es lo que aparenta hacer, pero el hecho de ellos, Deberías, porque al yo no sé parecer. nada de Gandhi, la neta. Eh, pues está lo que te enseña en la escuela, de que ay, fue un monje, bueno, no fue un monje, qué pedo, fue un, ¿cómo se les llama esos güeyes? Son budistas, que son bien acá y bien relax, y que él se supone que él liquidó una guerra de forma pacífica, pero todo lo que quieras que no es verdad, o sea, en parte sí y en parte no. Tuvo que haber profesado el pacifismo, pero para mí que la historia siempre está alterada y siempre hay cosas que no son lo que son. Es, Es es parte que, del entendimiento que la gente no entiende de la historia. pues es muy La complejo porque, gente cree que hay buenos y malos. La gente cree que hay villanos y hay buenos y así, y cuando todos son villanos y todos son buenos y todos cometen cosas malas sí. y todos han hecho cosas malas. Pero esto de no convertir la violencia con la violencia, pues también entraría más o menos parecido a la paradoja de la intolerancia, ¿no? Sí, Eh, ¿Cómo vas a vencer al que es violento sin sin ser violencia? violento. Sí, 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 es que en Eh, técnicas es por eso. entonces, ¿Cómo vas a, cómo vas a liquidar todos los femicidios que existen si el gobierno actual no te hace caso? Pues vas y destruyes un monumento para que escuchen, para que vean, vas y haces un destrozo en el metro de la ciudad y funciona, porque pues de hecho les funcionó. no, sí, Después yo, o iba sea, a ser. yo, Ujú, a mí se me hace muy doble moral las personas que dicen que es que no son las formas. Es sí, muy doble moral, es que les falta empatía, les ujú, falta ponerse en los pies de esas personas, les ujú, falta vivir esa situación, ujú, porque pues es una situación de impotencia total,
Ya Es no súper sabes qué más comprensible hacer. la situación. Exactamente, es súper Es comprensible. súper es súper comprensible la situación. Pero siento yo que en unos años, a lo mejor todavía no estamos preparados para eso, pero en unos años sí deberíamos de plantearnos eliminar esa paradoja Pero es que y empezar no, es que quieras o no ya está planteada. Tú volteas hacia atrás y ves que toda la violencia que se produjo en cierta... Ah, pensé que estabas trabado, güey. Ves que toda no. la violencia que tuvo algún acontecimiento importante tiene sus Ujú, frutos. Ahorita la ujú, vemos en la mejor época de la humanidad. ujú. Velo así. O sea, Ah, no, claro. o sea, Es, es el ejemplo que se pone. no es Cuando uno que dice, cuando uno expresa esa palabra de es que no son las formas, te saca luego el contexto de que se imagina la independencia y como que los españoles diciéndole a Miguel Hidalgo, algo esta no es una forma. Ah, sí, cierto, ya no vamos a quemar la albóndiga de granaditas. Sí, ya no son las formas. Obviamente no, pero obviamente que la violencia en sí te resuelve las cosas. Si güey te está chingue chingue y le pegas un punto, obviamente te va a dejar de estar odiando. Pero siento yo que la evolución como seres humanos es no hacerlo, no seguir con ese instinto de violencia y erradicar esa palabra, no sí, tener violencia. pero es que hay veces que es inevitable. Y en esas situaciones inevitables ¿Crees que es no hay inevitable? otra. Yo digo que no es inevitable. Yo digo que simplemente es esa costumbre que tenemos como seres humanos de hacerlo. Estamos tan inculcados de que con violencia las cosas cambian, que a lo mejor es la última opción que tenemos, pero la hacemos. Pero siento que no es inevitable. O sea, Pero, ¿tú crees que es parte de así cabe, que no se puede cambiar? O sea, que de huevo. no me refiero a eso. Es que cuando es la última opción, pues ya no te quedan más opciones. ¿Qué más vas a hacer? Sí, A yo eso también voy. pienso igual que tú en ese sentido. Yo también pienso igual que tú en ese sentido. No, Y de no es que hecho, sea inevitable. cuando... O sea, sí es completamente evitable y yo estoy casi seguro de que en algún momento vamos a llegar al punto en el que los problemas se solucionen más con el diálogo y, y con otra forma más pacífica que con violencia. Ujú, O sea, va a llegar el ujú, punto en el que pues la conciencia humana vea por el bien común en lugar por el bien individual. Y cuando ese momento llegue, vamos a tratar vamos a tratar de que los conflictos se resuelvan de manera pacífica, porque a ujú, ninguna de las dos partes les conviene una guerra. Y, ujú. y pues Pero es es... que ahí entra el detalle de que hay gente que sí le gusta la guerra, güey. Y hay gente que le fascina, güey. Pues ya lo hablamos ahorita con las guerras mundiales. Hay gente, hay personas que apoyaron y les encantó todo el rollo de la violencia con lo del feminismo, con los movimientos feministas. Esa fue la última opción que ellos tuvieron, es lo único que podían hacer y les dio frutos. Está bien, ni modo, no se puede evitar la no violencia, porque no hay forma de que les hagan caso, al menos de que hagan un destrozo en algún lugar. Hubo personas que pusieron, pues ni modo, era lo último, lamentablemente así era, ni modo. Y hubo gente que era como de que sí, y hagan más, y hagan más, y hagan más cosas. O el contexto de las guerras, ¿no? Cómo venden lo tan horrible que es que haya una guerra y que haya un grupo de facciones en contra y que haya eh, personas que salgan lastimadas de por medio. Concuerdo contigo, concuerdo en que la última instancia que tenemos en este presente, en esta actualidad como humanos, es la violencia. Si no te sirve nada, la violencia es la última opción. Pero lo que quiero expresar es que siento yo que debería haber ese cambio evolutivo. Debe ser evolutivo porque no somos violentos más porque sí. Somos violentos, creo yo, por naturaleza. O sea, somos en cierta forma animales y el rollo de la violencia es algo que tenemos muy inculcado. Así como hemos evolucionado de mentalidades, así como hemos evolucionado en aspecto físico, siento yo que debemos de evolucionar ese rollo violentesco que tenemos dentro de nosotros y que ya no cometan en el futuro. ¿Qué tal futuro? No lo sé. Pero
Mira, Eso. este tema pues sí es para un podcast entero. Ya lo Y viste, o sea, sí, tiene demasiadas tiene las dos pros y ramas, contras. tiene demasiadas ramificaciones y pues sí nos desviamos un poco del tema principal que es la intolerancia, ¿no? Pero mira, enclemos la intolerancia. Yo iba a entrar al tema que lo llamé la tendencia de la necedad. Qué bueno que estábamos hablando de este tema porque ni tú ni yo llegábamos a un punto porque estábamos necios en cierta forma en tocar los pros y los contras. Así que pasemos a eso. La necedad es parte de la intolerancia. ¿Cómo, huevo, no quieres cambiar tu forma de pensar? Porque estás necio en que tienes la razón. Y estás necio, tienes esa necesidad, ese arraigo de que tú no estás mal Es que y no mira, vas a güey, estar mal. Porque si cambias de opinión, chingaste. es que eso de cambiar opiniones, o sea, comprendo a las personas que les parece muy difícil porque ellos ya tienen una identidad establecida, ¿no? Ellos ya saben quién son, ya saben qué piensan, ya saben cómo van a reaccionar en ciertas situaciones, ya saben pues, qué opinión tienen en los diferentes contextos, las diferentes situaciones que pasen en su vida. Eh, y que cambien de opinión o que los hagan cambiar de opinión, los balancea completamente su identidad. Entonces, a las personas casi no les gusta preguntarse quién soy yo. A las personas casi no les gusta preguntarse qué es lo que pienso sobre esto. Eh, ¿Por lo que qué ellos pienso piensan, eso? ajá, lo que ellos piensan que piensan, en realidad no lo piensan ellos. Suena muy redundante, pero a ver, Suena, otra ajá, vez. Lo que pero ellos tiene piensan sentido. que piensan, no lo piensan ellos. En realidad lo pensaron por ellos. Otras personas se lo inculcaron, ya sea sus padres, ya sea el padre de la iglesia, ya sea su mamá, sus hermanas. Otras personas se lo inculcaron y como jamás le inculcaron esa costumbre No tienen criterio, güey. sí, esa costumbre del criterio propio, pues solo aceptaron lo que les dijeron. Cuando, cuando a una persona se le pone una idea sin enseñarle el criterio propio, pasa esto. Pasa que jamás va a cambiar de opinión, jamás se va a cuestionar, jamás va a pensar, no, capaz si estoy mal, capaz si, capaz si sí es así como me lo dicen. Entonces, para estas personas es muy difícil cambiar de opinión porque sus opiniones ya forman parte de su identidad. Entonces, el cambiar de opinión produce un cambio de identidad. Y un cambio de identidad es, pues en la fase del cambio de identidad hay una pequeña fase en la que tú no tienes identidad. Y a Ujú. las personas pues le tienen miedo a esto. Entonces, por eso las Aunque personas son necias. irónicamente, mucha gente no tiene identidad. Eso es otro Creen tema, ¿no? tener, Eso es pero otro no lo tema. creen. Pero otro tema, qué interesante, güey. Sí, sí, sí. Pero por eso las personas son necias. Por eso les cuesta tanto cambiar de opinión. No, pues concuerdo, güey. ¿Qué te voy a decir? Sí, güey. Tienes mucha razón en ese sentido. Uy, sí, pendejo, sí. Concuerdo. Mira, es como dije algo muy clave. En todas las generaciones ha habido ese arraigo de necedad. Por lo mismo, porque creces, no tienes el criterio propio, tienes el criterio de otro cabrón, y es que tú crees, y llega alguien y te propone otra cosa, y tú dices, estás loco, ¿cómo vas a...? Estás demente. ¿Tú crees que nuestra generación actual no tenga criterio propio o tenga criterio propio? Cada vez me decepciono más, te lo juro, güey. Cada vez me decepciono más porque yo antes pensaba que somos la generación que más se puede cuestionar por eso de que la mayoría de las personas pregonan que su mente esté abierta, pero Pero no, güey. cuando lo aplican, cuando lo intentan aplicar, no lo hacen. Pero no, güey. Y eso es conlleva la tolerancia. Porque si tú
muchacho del 2010, creces, ahorita tienes, te vas a cumplir 10 años aproximadamente, o sea, estás ya a punto de iniciar tu pubertad. Ese muchacho que nació en el 2010, cuando tenga 15, 16 años, más o menos como poco antes de llegar a nuestra edad, va a crecer con la mentalidad cancelamiento, güey. Ese morro va a crecer con lo normal es, yo no voy a opinar eso porque valer madres. No, pues mejor me callo, no voy a decir, sí, tienes razón, arriba el América. Y, y pobre de que diga chingue su madre el América porque lo va a llevar el que lo trajo. Es un ejemplo muy pedorro, pero eso, güey. Siento que nuestra generación no tiene criterio propio. Ojo, estamos hablando de una mayoría, no todos. Nosotros nos metemos en esta generación, él y yo nos consideramos de criterio, de un criterio propio. Pero si somos Y a veces una no, güey. generación, yo considero, no, obviamente no todos, habrá veces donde como buen seres humanos la caguemos y digamos, cabrón, ¿por qué tuve este pensamiento? Y te pongas y te cuestiones y digas, ah, chinga, ¿por qué hice esto? Porque Pues nunca me lo me cuestioné ríe, antes. porque no lo cuestioné antes. Eso es de ley. Pero, y te digo, no es de nuestra generación, las generaciones pasadas también. Simplemente el hecho de que haya un cambio de justicia social es porque las generaciones pasadas no se pusieron a plantear si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo. Entonces, somos una generación necia e intolerante. La mayoría. Ojo, la mayoría. Esperemos que las generaciones que vienen, irónicamente, no cometa este pequeño error. A lo mejor no va a ser muy abismal, a lo mejor puede tener un cambio en un futuro y queremos conciencia sobre que haya un Güey, mayor cuestionamiento de lo que pensemos y güey, que nos clavemos en todo. es que esto de la cultura de la cancelación sí me da miedo, güey, porque, no sé, güey, encaja demasiado perfecto en muchas distopías. Por ejemplo, en 1984, con el Ministro de la Verdad. O, sí, sí, bueno, en realidad todo el sistema que se creó en 1984, ¿no? No lo voy a spoilear para que lo lean. Es Ujú. un libro demasiado bueno. Para que yo lo lea, güey. O sea, léelo, por favor. Sí. O Déjame lo también, prestes. hace poco estaba escuchando el podcast de Caso 53 de Spotify. Ajá. Mm. Sí, trata de un viajero en el futuro y en el futuro el viajero cuenta cómo se desarrolló la cultura de la cancelación. Prácticamente se creó un grupo, un grupo de personas que decía qué estaba bien y qué estaba mal y que censuraba absolutamente todo lo que no, lo que ellos creían que estaba mal. Entonces, bueno, no sé, yo me imagino en un futuro cómo vaya evolucionando esto de la cultura de la cancelación y es bastante peligroso Si y esto sigue así, no sé, si esto sigue así, pues la libertad de expresión va a correr su debido riesgo. Un ejemplo de la cultura de la cancelación y de la intolerancia, y se va a tocar aquí, que es yo que es un ejemplo, es que hace ya meses se inició una cancelación a la banda Molotov, pues si te acuerdas, en Twitter, sí, sí, me contaste. por, por la letra de la canción Puto. Porque pues una canción que todos conocemos, es una canción que pues, es para hacer desmadre, ¿no? Yo que soy muy seguidor de bandas de rock en español, ahí me mama Molotov. O incluso yo como seguidor de Molotov, yo digo, estos güeyes están bien manchados. La intención de estos güeyes con hacer canciones con letras obscenas es la censura. Ellos escriben cosas que ni tienen sentido o que lo tienen, pero es súper grotesco. Hablan de suicidios, hablan de violencia, hablan de, o sea, yo que te estoy pensando que soy pacifista, o sea, las canciones de ellos son antipacifistas, son violencia, son mentadas de madre, son de odio a propósito, no con un fin de que a huevo se la quieras tirar a alguien, es a propósito. La creación de la banda en sí
nace con ese propósito, por eso se llama Molotov, por el mensaje que da la banda en general es esa, es no importa lo que digas, no me tienes que censurar, porque a fin de cuentas hacemos arte, y a lo mejor de letras están bien para la verga, pero cuanto a música, son unas bestias. Lo estaban cancelando por eso, y era tanta la intolerancia a querer decir, oigan, pero es que la canción no es homofóbica, ya lo han explicado, el término puto es de cobarde, se la dedicaron al hermano la canción fue dedicada al el hermano del bajista de la banda, porque él reclutó al que era el baterista de Molotov y se lo llevó a su otra banda que es Fobia. Y le dijeron, ¿cómo eres de puto? Porque me quitaste el baterista. Afortunadamente luego llegó otro güey que es el que está ahorita, el que siempre ha estado y es una vez este hombre. Por eso trata la canción, de que tiene una expresión homofóbica a la parte, que es matar, no sé qué, matar, ir al maricón. Maricón es una expresión meramente homofóbica, pero el concepto de la letra de la canción no es homofóbica. Eso tiene canciones súper mega grotescas y súper mega que tú dices, cabrón, si en ese tiempo estaban censuradas, ahorita yo creo que la van a censurar más porque son cosas súper cabronas. Incluso tienen canciones incluso todas misóginas que hablan de cosas muy fuertes, pero en cuanto a música son unos maestros, hicieron muy buena música. Esa es una cultura de la cancelación. Querer cancelar la música, algo tan universal como lo es la música y que en cierto punto te deja, sí, yo estoy en contra de un género como lo son los narcocorridos, que fomenta la narcocultura e incluso estoy muy en contra de que la gente satanice mucho la banda, siendo que hay géneros mismos que yo escucho, por ejemplo el rock, como lo topo es uno de esos ejemplos, o bandas de metal que expresan favoritismo al suicidio, o géneros como, ¿cómo se llama? Géneros de trap en el que expresan una normalización de la depresión y lo dejan ver como algo súper romántico, súper sexy, no, ay, es depresivo, qué guapo, No hay la verga. otro tema, la depresión. Ujú. ¿Cuál? La depresión, otro tema La para depresión, podcast. eso es tan complejo, güey. Yo ahí sí invitaría a un psicólogo para que con nosotros o algo Sí, así, porque estaría muy bien. está muy cabrón, Bueno, está muy cabrón. eh, eh, Pero eh, es un ejemplo que te puse, el ejemplo de cancelación de la música simplemente porque cae mal y porque sí, mejor la letra se me hizo muy buena. luego también fortaleciendo Rolón. lo que dices sobre la cultura, hay casos en los que han llegado a afectar la vida de las personas. Por Uf, ejemplo, sí, este director de Guardianes de la Galaxia, sí. eh, y creo que estaban ya Estaba grabando la tercera. grabando la tercera película, y pues surgieron tweets de él, creo que desde hace, no sé, unos 10 años, no me acuerdo. Cuando recién estaba Twitter, no mames. Sí, sí, sí. Eh, no, decía cosas homofóbicas, no recuerdo muy bien. Entonces, No eran racistas. racistas. Pues Sí, eran racistas. lo cancelaron completamente e hicieron que perdiera su empleo. Creo que lo volvieron a Ujú. contratar, Sí, si no mal después. recuerdo. Ajá. Pero también pasó con, ¿cómo se llama? La escritora de Harry Potter. Sí, Harry Potter hizo comentarios transfóbicos. Sí, sí, sí. Y Pero esos que, fueron más recientes. sí, sí, fueron más recientes, pero eh, esta cultura de la cancelación, prácticamente tú no puedes tocar el tema, ni siquiera si no formas parte de la minoría. Ujú. Sí, sí, sí. Lo que malinterpretaron sus tweets, los leí y yo sí me pregunté qué hay de malo, pero Ujú. no me acuerdo ahorita textualmente qué es lo que decían, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sí, o sea, sí ahorita hay ejemplos muy claros de cómo han afectado la vida de las personas. Eh, si esta cultura sigue creciendo y sigue viéndose como buena, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ¿Qué va el a pasar? futuro nos va a joder, güey. En un futuro no va a haber podcast, güey. Vamos a poder hablar de muchos temas. Sí, De por sí, la plataforma es muy family friendly.
Imagínate con una teoría de cancelación en la que no puedas opinar diferente de los demás. Esa es mi conclusión, o sea, la conclusión es, todos pueden opinar diferente a otros. Bueno, pero Incluso pueden ver... antes de concluir, este, Ajá, devolviéndonos, ujú, eh, sí, está bien. Tú puedes decir que una persona no tiene el derecho de opinar porque su opinión ya está mal y ujú, atenta contra la libertad de la otra persona, ¿no? ujú. Pero, ¿quién establece que está bien y está mal? Ah, no, pues es claramente La, un sí, contexto la social, güey. sociedad, ¿no? La sociedad. Ah, Y lo que está bien y está mal para la sociedad se encarga la ética. Lo que está bien y está mal viejo, y te estás metiendo en otros temas muy cabrones, ¿no? Y te para estás cada, metiendo en moralidad y sí, en sí, sí, ética, es para cada persona, pues complejo. es la moral. Ajá, Entonces, cada persona tiene su moral que no sigue estrictamente la ética ajá, y eso no está mal. De hecho, está bien para que la ética se fortalezca. ajá. Entonces, viéndolo desde una perspectiva más atrás, más lejana, que haya personas que tengan diferentes opiniones hace que se refuerce si es que tu opinión está bien, si es que el aborto es Ujú. un ejemplo, si es que el aborto es bueno eh, indefinidamente, o sea, que, ¿cómo decirlo? Que es bueno sí o Es sí. que, Ajá. es que es interesante lo que estás diciendo. O sea, básicamente estás planteando que para la existencia de un razonamiento humano y de una evolución de razonamiento humano, se necesita pensar diferente. Sí, y es Imagínate, que imagínate que todos éramos iguales. ¿Qué evolución y qué aprendizaje hubiera de algo? es como lo que pasa con la izquierda y con la derecha, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. si todas las personas son progresistas? Eh, o sea, si todas las personas son progresistas, que, que siempre están buscando... primero vamos a poner el ejemplo. Los progresistas siempre están buscando el cambio, ¿no? Y los conservadores siempre están buscando que las tradiciones, que se queden las tradiciones y dijeron, esto ya funciona, funcionó en el pasado, va a funcionar en el futuro. Entonces tú te puedes reconocer de las dos partes, pero para Ujú. una sociedad siempre es necesario, absolutamente necesario que existan las dos partes, porque si en una sociedad existen solo progresistas, eh, la sociedad siempre estará en cambio y todo, absolutamente todo estará mal, porque si en una parte está bien, más adelante, en cuestión de minutos, va a llegar una persona que diga, no, no estoy de acuerdo contigo, vamos a cambiar. Y así sucesivamente e indefinidamente. ¿Y qué pasa? Pues si hay puros conservadores, pues estamos aquí y aquí nos quedamos. No va a haber ni un cambio y el cambio es bueno. Entonces es necesario tener siempre una parte de la sociedad que sea conservadora, una parte de la sociedad que sea progresista. Prácticamente están como frenando, como si fueran dos personas aventándose de... En vez de señalarle el error y de querer que aprenda, porque eso sí se me hace correcto, que todos queramos que los demás aprendan, lo que ocurre es eso, cancelación. ¿Dijiste una estupidez? Ok, en vez de educarte, en vez de expresarte que estás mal y de hacerte cambiar o de que veas otra perspectiva más que de hacerte cambiar, porque sería como obligarte a pensar lo que a lo mejor tú no quieres pensar, pero hacerte querer ver el contexto de las cosas, lo que estás generando es cancelarlo, Y es privarlo ya de todo y pensamiento de es libertad. que parece ser que estamos atacando nada más a las personas progresistas, pero en realidad no. También estamos Parejo. atacando a las... O sea, si, si tú te sentiste identificado con esto de que no tienes que tienes que respetar, por ejemplo, si estás a favor del aborto, tienes que respetar la opinión del que no está en contra del aborto. No nada más es para ti, también es para la otra persona. Si tú te sentiste identificada con estos ejemplos, pues Ujú. hay algún problema.
Y no es que esté mal que tengas ese problema porque es natural, pero sí es necesario que empieces a cuestionar primero por qué pienso lo que pienso, después por qué él piensa lo que piensa y después qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Totalmente correcto. Entonces, no nada más es para ti, también es para la otra persona, también es para los pro vida que no aceptan por nada del mundo las ideas abortistas, también es para los pro abortos que no aceptan por nada del mundo las ideas pro vida, es para todos los temas, todas las discusiones que parecen ser blancos y negros, ¿no? Porque siempre entonces en la homofobia, en... güey, qué mal juego de palabras, ¿no? Hijo de tu puta madre. Cancelado, ¿por qué te ríes? Pinche humor negro, eso no es humor negro. Cancelado. Ay, no, Es otro tema que no tocamos, güey. Estuvo mal la elección de palabras que usé, ¿no? Pero bueno, en todos los temas que parece ser que hay blancos y negros, que hay sí o no, pues no. Siempre hay un espectro, siempre va a haber pues una gama de información. Y es importante no quedar en los extremos. Entonces tú, que no aceptas la idea de la otra persona, estás en un extremo y está mal. ¿Cuánto llevamos, Daniel? 1:17. Creo que aquí le dejamos, padre, porque tengo 9%, papá. Una conclusión, hijo, una conclusión. Una conclusión, pues, eso para mí fue una excelente conclusión. O sea, un contrallevar de una buena conclusión. Conclusión respecto al tema de la intolerancia, se le llamó así, como ya dije, porque pues, ya ponerle la generación de la intolerancia hubiera sido como que acá. Expresamos y englobamos en general todos los términos de tolerancia y necedad y lo que conlleva. Y tratamos de meter los mayores ejemplos posibles para que esto se entendiera. No manches, perdón. Mi conclusión es casi parecida a la del podcast anterior. Cuestiónense por qué piensan como piensan. Creo que en el podcast anterior les dije que se cuestionaran el qué hacen las cosas. Van a decir, O por qué actúan las cosas. chinguen a su madre, siempre es la misma conclusión. Siempre la misma. ¿Cómo en pito? Yo no conclusiono nada. Nos van a decir. Pero bueno, en el podcast anterior. Va a ser la misma conclusión en la identidad, va a ser la misma conclusión en... Sí. Cuestiónense su identidad. Al igual que en los 10 anteriores podcasts, el cuestionamiento es la clave. No, ya, es en serio, plebes, por favor. Oye, Cristian, ¿cómo le podemos llamar? antes que nada, güey, es cierto que si digo que es un constructo social, me gradúo de comunicación. Chinga tu madre, Daniel, güey. Vete a ver estrellas a otro lado, por favor. Sí, ¿no? Creo. No orbites en mi aura. Es que por ahí escuché, güey, que si tú decías, es que es un constructo social, ya te gradúas de psicología, de comunicación. Pendejo. Sí, pendejo, sí. ¿Sí? ¿No? Sí, pendejo, sí. Ok. Sí, güey, sí. Sí. Güey, siempre. ¿Por qué no podemos con conclusiones serias, güey? Tenemos que ser serios en nuestro trabajo, Daniel, güey. Bueno, está hablando de que, así como en el podcast pasado, que concluimos que tienen que cuestionarse sus actos, aquí tenemos que decirles que cuestionense qué piensan y el por qué piensan así, por qué no piensan así y por qué deberían de pensar así o por qué no deberían de pensar así o por qué el Daniel es un pendejo. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos desde siempre. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar a esto? Estuvo muy bonito, güey, estuvo muy bonito. Es el podcast más largo. Sí, a cuestión que se me fue el internet 2 veces, ¿no? Y que me tuve que aprender el diálogo como otras 5 veces más. Pero... pero igual, o sea, 1:20 es lo que ha durado el podcast, porque le pausé. Sí, güey. Ok, ya. Bueno, pues
agradecer por, si nos escuchaste hasta aquí, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, todos los podcasts vamos a hacer lo mismo, güey. Si llegas hasta aquí, ¿qué tienes tú en la cabeza? O sea, ¿cómo toleras escuchar a dos pendejos hablar de pinches chacos nalgañadas? No sabemos ni sumar. Y tú vienes aquí, bueno, Ya no sé, sé, la Dani, así, neta, güey. pero, ajá, No tenemos ni 20 años y ya queremos de verdad, explicar. ya le queremos hacer caca, Sí, güey, explicando cosas bien ya queremos cabronas. explicar el porqué de las cosas, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, sí, pronto a su puta ya no pudo, nosotros a los 19. Simón, Pito, después. chivatos, Pero bueno, pendejos arrogantes a la... sea Daniel, güey. Y recuerden, hijos, todo es un constructo social. Vete a la verga, Dani, güey. Adiós. Mira, Dani, güey, no orbites en mi aura, por favor, güey. Ya, güey, neta, ya lo voy a cortar. Ya. Ah, pues no sé, güey. No, espérate. No, espérate, güey. Pues no dijimos la conclusión. Bueno, agradecimos por haber visto. No, te pasaste de ver. Ya lo pagaste, ¿verdad? No, Ah, ok. no bueno, muchas gracias Hola, mamá. por el apoyo que han tenido los videos. No, espérate. Vas a cortar cuando dijiste adiós y vas a poner justo en este momento ya, güey. Agradece, güey. Agradece, güey. Chato mal agradecido, güey. No, un agradecimiento enorme por vernos y por compartir el podcast. Estamos bien puñetos, la neta, pero nos la pasamos muy bien. Gracias por compartirlo, por sernos a nosotros y por... Neta, si viste el video hasta aquí, te la mamo, la neta. Vas a ver. O sea, gracias por escucharnos y por querer entender lo que les queremos expresar. Nuestra intención, como en todos los podcasts hemos dicho, es simplemente dar a expresar ideas y orbitarlas. Y que se cree esta construcción de mentalidad en la que tú puedes pensar y puedas debatir o puedas platicar así como él y yo lo hacemos. Esto no es un debate, es una plática, es una conversación entre amigos como las que tenemos él y yo fuera de cámaras. Pues gracias por ver este podcast y por ver los clips y por compartir y por seguirnos. Pues nada, ¿algo que quieras agregar? No, de verdad, muchas gracias. Gracias por el apoyo que hemos estado teniendo. Sí, muchas gracias. Los amo. ¿Es todo? Sí. Bueno, gracias por vernos, chicos. Nos vemos en el podcast que viene de Orbitando Ideas con Luis de la Serrano y Cristian Sara.